Saludos a todas y todos. Sean bienvenidos a este segundo encuentro del Diplomado Nacional Ciencia y Calidad de la Educación. En este segundo encuentro estaremos tratando el tema la evaluación de los aprendizajes en la educación básica y su aplicación y utilidad para la mejora de la calidad de la educación. Mi nombre es Franklin Esteves, soy doctor en Ciencias Pedagógicas y actualmente me desempeño en la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. En esta primera parte estaremos desarrollando los contenidos relacionados con los fundamentos teóricos y metodológicos de la evaluación de los aprendizajes. Hablaremos acerca de la elaboración de instrumentos para la evaluación de los aprendizajes y un tema importantísimo en materia de evaluación educativa como lo es la devolución de los resultados en la evaluación de logros de aprendizaje, la mejora escolar y la calidad de la educación. Cuando hablamos de evaluación de los aprendizajes tenemos que empezar por comprender a qué nos referimos cuando hablamos de evaluación. Para eso, a continuación les presento algunas definiciones de términos básicos que nos ayudarán a comprender la magnitud y el alcance que tiene la evaluación educativa y la riqueza que nos ofrecen sus resultados para mejorar la calidad de la educación en nuestro subsistema de educación básica. Son muchísimos los autores que han hablado del tema, se han referido al término evaluar. Cuando hablamos de evaluar, tenemos que comprender que es un proceso sistemático, consecuente, que nos ayuda a recuperar información valiosa acerca de un proceso y a través de esa información, de esos resultados, nos permite entender y comprender los alcances, los retos y las debilidades que hasta ahora se han logrado en el desarrollo de ese proceso que emprendemos. Por eso es cuán importante es evaluar para poder, como responsable de estos procesos, ir midiendo consecuentemente e ir produciendo las transformaciones necesarias para poder perfeccionar estos procesos y alcanzar el mayor nivel de calidad posible en el desarrollo del mismo. Es por eso que la evaluación debe ser permanente. La obtención de estos resultados deben ser requeridos de forma periódica por quienes desarrollan los procesos para poder de esta manera ir produciendo esos ajustes, esas adecuaciones necesarias en estos procesos y, como les digo, poder perfeccionarlo de manera progresiva hasta alcanzar, consolidar la meta, el objetivo, el propósito que este proceso el cual estemos emprendiendo pueda concretarse. Ya en particular, cuando hablamos de la evaluación educativa, debemos ya ir a un tema específico, como es el propósito de diagnosticar, comprender, dialogar, aprender y mejorar la calidad de estos procesos educativos. Por eso es importantísimo, cuando hablamos de evaluación, entender que evaluar no solamente es la aplicación de instrumentos tipo prueba, ¿no?, y de cuestionarios, de tareas. Es mucha la riqueza que la evaluación educativa nos ofrece para permanentemente estar midiendo y alcanzando objetivos parciales de forma progresiva en los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes. Generalmente, cuando caemos en la rutina del diario quehacer pedagógico, solemos limitar nuestra acción pedagógica al tema de la evaluación de los aprendizajes y solamente recurrimos a cuestionarios, a pruebas y en algunas oportunidades muchos podemos recurrir frecuentemente a la comprobación de tareas o a la revisión de cuadernos. En este particular es importante comprender que la evaluación educativa es muy amplia, es muy rica. Y en estos mecanismos de control, de seguimiento y de evaluación permanente podemos alcanzar importantes logros de aprendizaje en nuestros estudiantes sin tener que esperar culminar los procesos educativos para emprender estas transformaciones o simple y llanamente cuando ya es tarde para poder emprender cualquier proceso de nivelación, de comprobación o de ajuste en nuestro quehacer pedagógico para llevar a nuestros estudiantes a un mayor nivel de aprendizaje o a la concreción exitosa del momento o del año escolar el cual estamos desarrollando en ese momento. Entonces, la evaluación es parte
de todos los procesos, como les decía al principio, todos los procesos que se desarrollan en la vida necesitan ser evaluados permanentemente para medir el alcance, para valorar cómo estos procesos se han desarrollado y si logran alcanzar el propósito o el fin para el cual se han desarrollado. En el caso de los procesos de enseñanza-aprendizaje, también es importantísima la evaluación. No podemos hablar de calidad de la educación sin antes no estar evaluando y no estar desarrollando estos procesos evaluativos de manera consecuente para que nuestros estudiantes y la comunidad educativa en general tengan la información requerida para poder determinar si el proceso educativo que desarrollamos alcanza los objetivos que nos hemos previsto. Entonces, la evaluación educativa es los procesos evaluativos al servicio de la educación, dándole una finalidad educativa a esos resultados. Por eso es que en este contenido que en esta oportunidad nos toca desarrollar, hablamos de la mejora. Si evaluamos y no utilizamos esos resultados para la mejora escolar, es estéril esa evaluación. Es muy importante que como maestras y maestros, en estos actuales momentos, en esta época que vivimos, estemos evaluando, pero que los resultados sean insumos, sean esos productos utilizados para la mejora escolar. ¿Cómo alcanzamos esa mejora escolar? Pues bueno, valorando esos resultados en su fortaleza, en sus debilidades, pero también en las oportunidades y las amenazas que nos presentan los procesos educativos para emprender transformaciones, adecuaciones y ajustes al proceso educativo para lograr superar cualquier debilidad, cualquier situación que se nos presente con nuestros estudiantes y llevarlos a todos a un nivel superior en sus aprendizajes. ¿Y cuán importante es la evaluación educativa dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje? Que en la Ley Orgánica de Educación de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 44, se quiso hacer un apartado específico para regular y normar estos procesos en el sistema de educación básica y en el subsistema de educación universitaria. Al respecto, y de manera textual cito, la evaluación como parte del proceso educativo es democrática, participativa, continua, integral, cooperativa sistemática, cual y cuantitativa, diagnóstica, flexible, formativa y acumulativa. Fíjense qué rica y amplia es la dimensión que se le da en la Ley Orgánica de Educación al tema de la evaluación educativa, para permitirle al maestro y a la maestra y a los estudiantes hacer uso de la evaluación como un acto amoroso, de seguimiento, de control, que le permita tanto al maestro, al niño, al representante, a la comunidad educativa en general, ir valorando cómo es ese proceso educativo, ir conociendo la riqueza del aprendizaje que va obteniendo el niño. En este sentido, continúa diciendo la ley, debe apreciar y registrar de manera permanente, mediante procedimientos científicos, técnicos y humanísticos, el rendimiento estudiantil, el proceso de apropiación y construcción de los aprendizajes, tomando en cuenta los factores sociohistóricos, las diferencias individuales y valorar el desempeño del educador y la educadora y en general todos los elementos que constituyen dicho proceso. Fíjense que cuando hablamos de evaluación educativa no solamente estamos hablando de evaluación del aprendizaje cognitivo, del aprendizaje del área, de la materia o del tema que el niño aprende, sino también de su aprendizaje socioemocional, socioafectivo, de su desarrollo integral, pero siempre adjudicamos los procesos evaluativos a saber qué aprendió el niño. Pero también vemos como en el artículo 44 nos dice que es sujeto de evaluación también el maestro. Cuando uno evalúa a sus estudiantes también se está evaluando a sí mismo. Uno está determinando cómo ha sido ese proceso educativo y ese encuentro amoroso con nuestros estudiantes en el aula y hasta dónde ha llegado este estudiante a aprender lo que nosotros hemos querido transmitirle en ese acto pedagógico. Eso es importantísimo, maestras y maestros de Venezuela, que utilicemos la evaluación también para comprender el alcance de nuestra acción pedagógica y ver ese impacto que hemos producido en el aprendizaje de nuestros estudiantes y determinar en qué cosas debemos volver, a qué cosas debemos regresar, retomar para ampliar y profundizar y consolidar los aprendizajes de nuestros niños. Siempre solemos conseguir diferencias individuales en nuestros estudiantes. Nuestros niños no tienen una conducta homogénea, por el contrario, tienen una conducta heterogénea, diverso. Cada niño es una diversidad en sí mismo y cada uno de ellos requiere de una atención por lo general diferenciada, particular, individualizada. La evaluación educativa desde esta dimensión amplia, amorosa e incluyente que nos plantea la Ley Orgánica de Educación nos
recrea cuán amplio y cuán rico debe ser ese proceso para no dejar escapar ningún elemento. Se debe evaluar la educación, es evaluar el proceso, no es evaluar el resultado solamente. Fíjense que más adelante la ley nos dice que el órgano con competencia en materia de educación básica, y en este caso nuestro Ministerio del Poder Popular para la Educación, a través de las direcciones generales con competencia en materia de educación inicial, primaria, media y técnica y profesional, establece cada uno de los mecanismos de evaluación. Y ustedes, maestras y maestros, que atienden cada uno de estos niveles y modalidades, comprende claramente las diferentes formas de evaluar que se aplican en cada uno de los niveles educativos y que más adelante lo estaremos viendo. Cada nivel, cada modalidad, de acuerdo al grupo etario y a la condición de nuestras niñas y niños, requiere de técnicas, de estrategias, técnicas e instrumentos particulares para poder alcanzar esos elementos que queremos evaluar en el proceso educativo. Ahí entonces, como el Ministerio norma de esta manera y establece procedimientos para regir el proceso de evaluación en los diferentes niveles y modalidades del subsistema de educación básica. En este curso de Ciencia y Calidad de la Educación en el subsistema de educación básica, queremos, maestra y maestros, ofrecerte diversas herramientas, diversos instrumentos, diversos procedimientos y teorías que te permitan enriquecer ese acto amoroso que representa el hecho educativo. Es encontrarse con el estudiante, que significa tratar de que nuestros niños aprendan ciertamente los contenidos necesarios para su desarrollo integral, pero también a que aprendan valores, esa dimensión axiológica tan importante y necesaria en el hecho educativo, pero también un acto amoroso que implica incorporar al representante y a la comunidad educativa en el proceso educativo, de manera que puedan desarrollarse integralmente nuestros niños y niñas en esta sociedad exigente que cada día requiere una mayores competencias, un mayor desarrollo de los aprendizajes de nuestros niños y niñas para poder concretar esa educación de calidad que la Constitución nos exige en su artículo 102, 103 y 104, donde recrea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que la educación es gratuita, obligatoria y de calidad. Y esa calidad se alcanza solo con un acto de desarrollo integral que debe ser controlado con frecuentes procesos evaluativos permanentes y sistemáticos que nos permitan ir determinando esos niveles de calidad que alcanzan nuestros niños y poder proceder a las mejoras constantes para que cada día sea de una mayor calidad el hecho educativo. Fíjense, hay teóricos que han reflexionado mucho sobre el tema de la evaluación de los aprendizajes y se han marcado dos posturas que no son excluyentes, sino que responden a un momento específico del hecho educativo, de ese acto amoroso de educar a nuestros niños, niñas y adolescentes, y por supuesto adultos y adultas que también aún se encuentran en su tránsito por el subsistema de educación básica. Y a continuación, a través de esta lámina, quiero expresarle esa diferencia. Fíjense, generalmente es común ver cómo se hace evaluación del aprendizaje. O sea, vamos directamente a ver qué aprendieron y qué no aprendieron nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, y eso lo calificamos. Y creemos que el proceso educativo cerró allí. Ese resultado nos permite valorar los diferentes alcances que han tenido cada uno de estas personas, de estos seres humanos que tenemos al frente de nosotros en el aula, cómo cada uno diferenciadamente ha alcanzado un nivel de aprendizaje. Allí no termina el proceso educativo, allí es donde realmente comienza, porque es donde, valorando estos resultados, podemos emprender acciones de mejora para lograr subir y consolidar el aprendizaje donde sea necesario. Por eso quiero hablarles en específico en esta parte de lo que es la evaluación para el aprendizaje. Y en esa evaluación para el aprendizaje, ver cómo se diferencia de la evaluación del aprendizaje sin excluir uno al otro. Si vemos a continuación en la lámina, nos dice que la evaluación para el aprendizaje comunica propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación. No podemos ir a un proceso de evaluación sin antes comunicar cuál es el propósito que tiene, para qué vamos a evaluar, qué vamos a evaluar.
los actores involucrados en un proceso educativo requieren siempre ser conscientes de qué le van a evaluar. Y es donde amorosamente, por lo general, le decimos a nuestros niños y niñas, miren, vamos a hacer una evaluación. No necesariamente una prueba, pero estableciendo las diferentes estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación dentro del proceso educativo, le comunicamos. Tal día, a tal hora, vamos a ir a un proceso de evaluación. Los criterios siempre son importantes que queden claros para que ellos estén preparados y puedan comprender la magnitud del proceso al cual se van a enfrentar y no sesgar el proceso de evaluación por desconocimiento o por miedo de nuestros estudiantes. También habla la evaluación para el aprendizaje de recoger las evidencias. O sea, siempre es importante recoger de esa evaluación a través de una técnica y de un instrumento específicamente las evidencias que resultan de ese proceso de evaluación. No tiene sentido evaluar si no nos va a quedar una evidencia y no tiene sentido evaluar si esa evidencia luego no nos va a permitir volver al proceso educativo para emprender las transformaciones y mejoras necesarias y consolidar amorosamente e integralmente las carencias que hayamos podido determinar en ese proceso. Otro elemento que tiene la evaluación para el aprendizaje es que analiza, interpreta y valora esas evidencias. O sea, debemos ser cuidadosos al momento de valorar las evidencias de esos procesos evaluativos, porque es allí en el detalle, es allí en la especificidad donde está la riqueza de este proceso que nos permite diferenciar a cada uno de los actores, a cada uno de los niños y niñas y poder entonces de manera consciente saber qué necesita cada uno de ellos en materia de ese contenido, de esa área o de esa dimensión de su desarrollo integral que estamos evaluando. Otro proceso importante que tiene la evaluación para el aprendizaje es que retroalimenta y reajusta el proceso de enseñanza. Por eso hablamos siempre de la mejora. O sea, usted tiene sus evidencias, usted califica, analiza esas evidencias y luego retroalimenta y reajusta el proceso de enseñanza. Un proceso de evaluación debe, repito, hacer que volvamos al proceso educativo, que retomemos ese desarrollo conceptual, procedimental o de la actitud que hemos querido desarrollar en el niño para ajustando y generando las mejoras y transformaciones poder consolidar ese proceso. Entonces, retroalimentamos al niño, le damos los resultados, pero siempre es importante generar opciones, posibilidades para superar esos alcances. Y para nosotros como docentes poder alcanzar el propósito, que es que nuestros niños y niñas tengan una prosecución exitosa a lo largo de su sistema de educación básica. En este sentido, y es uno de los elementos que diferencian a la evaluación para el aprendizaje de la evaluación del aprendizaje, es que la evaluación para el aprendizaje no necesariamente califica. Porque si estamos retomando el proceso educativo, entonces la calificación, que ya es el momento en que colocamos una nota, puede quedar sujeta a transformaciones o a mejoras. Entonces, si vamos a retomar el proceso, luego es posible que necesitemos volver a evaluar para determinar de esta manera los alcances o si hemos superado esas carencias. Entonces, la evaluación para el aprendizaje no tiene como propósito calificar, por el contrario, tiene como propósito valorar exclusivamente el proceso, ver cuáles han sido los resultados que han tenido los niños y niñas de ese proceso educativo para volver a la mejora, volver a la transformación, volver a reajustar. Y otro elemento es que no informa el proceso de aprendizaje. O sea, ese progreso de aprendizaje hay que verlo, como bien lo he dicho, como un proceso que no está culminado. El proceso culmina cuando se califica y se cierra ese tema, ese contenido, eso que hemos querido transmitir a nuestros niños y pasamos a otro contenido. Entonces, si no está cerrado el proceso, la información del progreso de aprendizaje lo dejamos para luego. Eso ocurre entonces en una fase superior, ya cuando estamos conscientes, conformes con lo que hemos desarrollado como evaluación, entonces sí vamos a la evaluación del aprendizaje, que hace todo lo que ya les había comentado en relación a la evaluación para el aprendizaje, pero en este caso sí califica e informa del progreso que ha tenido el niño en su aprendizaje. Y en este caso no retroalimenta y no se reajusta el proceso porque ya fue retroalimentado, ya fue ajustado
en la evaluación, en esa etapa de evaluación para el aprendizaje que previamente desarrollamos. Entonces tratemos, maestras y maestros, de evaluar más para el aprendizaje y dejemos ya al final, cuando nos sintamos satisfechos y conformes y veamos que nuestros niños han alcanzado ese nivel de conocimiento que nosotros esperamos, para evaluar el aprendizaje y poder entonces calificar y poder comunicar y continuar en su desarrollo educativo. La evaluación es muy amplia, hay muchas maneras de evaluar. Siempre estamos acostumbrados a ver que la evaluación del aprendizaje, la evaluación para el aprendizaje, solamente aplicamos un instrumento, vemos qué resultó, calificamos y ya seguimos al siguiente contenido, ¿no? La evaluación es muy rica, entonces quiero en esta parte, a partir de este momento, hablarles un poquito de los tipos de evaluación, para que podamos enriquecer nuestro quehacer cognitivo, nuestros conocimientos y poder comprender los alcances que tiene la evaluación educativa y cómo es vista desde multifactorial, desde múltiples dimensiones y que cada una responde a unas condiciones y a un momento del proceso educativo y que puede ser vista desde el aula hasta la institución, hasta el nivel educativo, la modalidad, el subsistema de educación básica y el país. Este nivel de agregación territorial de magnitudes, entonces nos permite ver cómo la evaluación del aula es determinante para las otras etapas, pero una requiere de la otra para poder concretar un proceso evaluativo exitoso. Veamos a continuación entonces en el siguiente esquema los tipos de evaluación. Allí vemos entonces que hay una evaluación de momento que las clasifica de la siguiente manera: inicial, procesual y final. O sea, una evaluación inicial, una evaluación de proceso y una evaluación final. Si vemos la lámina anterior, que es donde les comentaba lo que es la evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje, entonces vemos que la evaluación inicial y la evaluación procesual estarían más asociadas a la evaluación para el aprendizaje. Y la evaluación final ya es la evaluación del aprendizaje, en la cual ya calificamos y le damos paso a otro momento de la evaluación. También otros teóricos y pensadores de esta materia tan importante como la evaluación lo hablan en los estándares de comparación, en normativa y criterial, ¿no? Luego las tenemos de acuerdo a la extensión, donde podemos ver lo que es la evaluación global y la evaluación parcial. También está de acuerdo al agente evaluador. Cuando se habla de evaluación interna, hablamos de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Esto lo vamos a ver en una lámina posterior, pero vean cuán importante es que la evaluación no solamente la haga el maestro, sino que también generemos condiciones y situaciones en las cuales haya un acto de autoevaluación, que es un acto consciente, crítico y reflexivo del individuo, y un acto de coevaluación donde entre iguales se coevalúan. Hasta en los procesos ya más andragógicos de educación de adultos, e inclusive en la evaluación del desempeño de los trabajadores, es importante tomar en cuenta estas tres fases, porque es una manera de hacer una evaluación inclusiva, que tome en cuenta también lo que opina la persona y lo que opinan las personas que están con él. Lo mismo ocurre con los niños. Es importantísimo que en nuestro proceso educativo diversifiquemos estas estrategias de evaluación para poder saber qué piensan ellos de sí mismos y de sus conocimientos y aprendizajes, si se sienten satisfechos o no. Y también que entre ellos como niños puedan tener la oportunidad de amorosamente poder decirle a sus compañeros: mira qué bien lo haces, mira me gustó esto, me gustó aquello, para que se sientan copartícipes tanto del proceso de enseñanza-aprendizaje como de la evaluación. Lo otro es la intencionalidad que le damos, que ya lo vamos a ver a continuación, que puede ser diagnóstica, formativa o sumativa. Fíjense cómo, retomándolo de la evaluación para el aprendizaje y del aprendizaje, vemos que la evaluación diagnóstica y formativa es una evaluación para el aprendizaje, porque lo que te genera, maestro y maestra, son oportunidades de mejorar el proceso educativo. Y como les decía al principio, de evaluarte a ti también en tu desempeño. A veces, como maestros y maestras, profesores, profesoras, creemos que estamos dando el todo por el todo, como todo lo hacemos, pero quizás la estrategia que utilizamos no permitió llegar al desarrollo pleno del conocimiento en la materia que necesitan nuestros estudiantes. Es allí donde nos podemos evaluar nosotros mismos a partir de ese resultado y retomar entonces el contenido aplicando otra estrategia que sea más viable para que todos nuestros niños y niñas, en función de su diversidad, puedan comprender la materia que le hemos transmitido. Veamos a continuación entonces algunas láminas donde ver al detalle una explicación muy general de cómo la evaluación
puede comprenderse desde cada uno de estos tipos que les hablaba en la lámina anterior. O sea, la evaluación de acuerdo a la intencionalidad es diagnóstica. Y aquí, como a continuación pueden ver en esta lámina número 13, tiene la finalidad de conocer los aprendizajes de los estudiantes, se realiza al momento de iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación diagnóstica siempre la dejamos para principios de año escolar. Cuando nosotros iniciamos como maestros nuestro periodo escolar, nuestro primer momento, siempre recurrimos a una evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Bueno, el grupo viene de trabajar con otra docente o con otro docente generalmente, y además de eso vienen de un proceso de vacaciones escolares en las cuales, bueno, se recrearon, se expandieron sus conocimientos y se dedicaron a la recreación, a la diversión. Entonces, abordar este nuevo año escolar en el que se van a enfrentar directamente los limita a ellos y nos limita a nosotros en el conocimiento de qué sabemos, qué conocemos y qué base traemos del año anterior, cómo llegamos de las vacaciones para poder emprender estos nuevos retos del año escolar que está por comenzar o que en ese momento vaya a comenzar. La evaluación diagnóstica nos permite entonces conocer las magnitudes de los conocimientos que traen nuestros niños del año anterior y saber qué de esas cosas que quizás a lo mejor trabajaron en el año anterior pero pudieron haber perdido durante el periodo vacacional, y que entonces retomamos, refrescamos, ampliamos y profundizamos para sentar las bases necesarias para emprender los nuevos conocimientos. Por eso es tan importante la evaluación diagnóstica. Yo los invito a que no dejemos esta evaluación diagnóstica exclusivamente para el inicio del año escolar. Yo creo que siempre es importante que la evaluación diagnóstica sea un acto diario, en el cual antes de emprender el desarrollo de un contenido, de una materia, de una asignatura, de un área, pues, o de un nuevo énfasis curricular, podamos entonces ver cómo nuestros niños están para ese conocimiento. Es decir, si nosotros vamos a empezar a trabajar con nuestros niños multiplicación, para tener un ejemplo de las matemáticas, veamos cómo vienen de las operaciones básicas de suma y resta para poder entonces transitar y comenzar a trabajar con ellos multiplicación de manera exitosa o división de manera exitosa. Porque si se les olvidó algún proceso en la adición o en la sustracción, posiblemente nos limite que el niño comprenda el contenido de multiplicación y de división, esto para tenerlo como un ejemplo, porque todos los contenidos siempre requieren de un conocimiento base para que nuestros niños puedan proyectar ese nuevo conocimiento, incorporarlo a su mente y poder comprenderlo. Recuerden que las cosas en la vida son procesos, no son circunstancias únicas, no es un momento único, todo es un proceso. Entonces, si las bases que generan ese proceso no están claras, se les hace más difícil a nuestros niños. O sea, la invitación es que siempre hagamos evaluaciones diagnósticas para trabajar nuevos contenidos con nuestros estudiantes. Nunca es suficiente los primeros 15 días del año escolar para caracterizar plenamente y comprender a cabalidad las diferencias individuales de nuestros estudiantes y las fortalezas y debilidades que pueden traer de las vacaciones o del año escolar anterior, que por las múltiples razones, ahorita tuvimos que enfrentar un proceso muy particular recientemente que ha sido la pospandemia que estamos viviendo, que nuestros niños vienen de lo que fue cada familia una escuela y nos obligó entonces a hacer mucho énfasis en la evaluación diagnóstico, a hacer una priorización curricular e inclusive desde el ministerio a trabajar los vértices y los énfasis curriculares, priorizando contenidos a manera de poder nivelar a todos nuestros estudiantes en los años escolares en los que se encontraron con el retorno de la presencialidad. Otra evaluación muy importante que tiene que ver con la intencionalidad es la evaluación formativa. Es lo que hemos venido hablando cuando les decía de la evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje que califica y comunica resultados no es formativa. La evaluación formativa es esa que amorosamente te da un resultado, te deja evidencia de tus fortalezas y debilidades y te permite superarlas. Te da una nueva oportunidad para, antes de llegar a la evaluación del aprendizaje, poder fortalecer aquellas carencias, aquellos vacíos, aquellos elementos en los cuales a nuestros niños se les hace un poco más difícil comprender y entonces poder, a través de esa evaluación formativa, superarlos y proseguir. Veamos que aquí en la lámina nos refleja dos elementos importantes.
obtener evidencias en el proceso de aprendizaje que les detecten logros y dificultades de los estudiantes. Y tiene el fin de retroalimentar durante el proceso para el desarrollo y la mejora de este. Entonces hablamos de evaluación formativa cuando en vez de decir en educación primaria un literal o caracterizar un proceso, les damos esos insumos al niño, se los damos quizás, es posible que sea necesario dárselos a un especialista que trabaja con nosotros en la escuela y que puede ayudarnos a atender alguna diferencia particular de nuestros niños, se lo transmitimos a los representantes para que como un solo motor de desarrollo de nuestros estudiantes con nosotros nos ayude a que su niño con refuerzo pedagógico y con múltiples estrategias pueda superar eso. Entonces es allí donde está presente la evaluación formativa, esa que comunica y que amorosamente permite la superación constante de lo que sabemos, de lo que conocemos y de lo que podemos aprender. Y por último, entonces, como siempre, todos los procesos necesitan ir cerrándose y es allí donde, de acuerdo a la intencionalidad, surge la evaluación sumativa. Esta evaluación sumativa es cuando ya cerramos el contenido, el área o trabajamos ese énfasis curricular, un contenido determinado en el énfasis curricular y entonces aplicamos a los procesos producidos y terminados, ya cuando estamos conformes, cerramos la evaluación formativa, entonces vamos a la sumativa, calificamos, obtenemos resultados al término de una experiencia de aprendizaje y seguimos a otra fase, a otra etapa. Generalmente cerramos los procesos sumativos cuando terminamos el trabajo con un contenido, esos procesos sumativos al final nos llevan a calificar y es allí donde cerramos el momento y comunicamos al representante los resultados de ese momento pedagógico. Nunca esperemos el final del momento para comunicarle a los representantes cómo van nuestros estudiantes, cuáles han sido las cosas en las que nos ha resultado más difícil llevarlos, aquellas cosas donde necesitamos de la ayuda del representante. Hagámoslos conscientes cuando sea necesario recurrir a la ayuda de un especialista, de un psicopedagogo, de un psicólogo, porque a veces son cosas mínimas pero que causan grandes impactos en la formación de nuestros niños. Entonces, no estamos solos en el proceso educativo. Los padres, la comunidad educativa en general y los especialistas en nuestras instituciones educativas van de la mano con nosotros, maestras y maestros, para emprender estos procesos tan importantes como es el proceso de enseñanza-aprendizaje y el rol que tiene la evaluación en ello. Veamos aquí entonces en este esquema, como les decía anteriormente, cómo es la evaluación del momento. Vemos allí inicial, procesual y final, vemos cómo estos no se excluyen, están íntimamente relacionados porque uno depende del otro y pudiéramos ver inclusive como un ciclo, ¿no? Hacemos una evaluación inicial, evaluamos procesos y cerramos con una evaluación final para dar entonces a una evaluación inicial de otro contenido, de otro énfasis, de otra área. Entonces es como un ciclo que vamos llevando allí cada vez que emprendemos un nuevo contenido con nuestros estudiantes. En el caso de la evaluación inicial, veamos cómo está la recolección de datos en situación de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje, que les decía, lo hacemos. La mayoría de las escuelas tienen unos primeros 15 días del año escolar para esto, para hacer evaluación inicial, que vimos también que podemos relacionarlo con una evaluación diagnóstico, pero que les invité a que lo hagamos cada vez que abordamos un nuevo contenido. El otro es que permite conocer la realidad de inicio del estudiante, o sea, es diferenciada. Nosotros no trabajamos, nuestros niños tienen una diversidad, tienen una particularidad en sí mismos. Somos seres humanos, somos una diversidad cada uno de nosotros y con nuestros niños es igual. Nuestros grupos son completamente heterogéneos y en esa heterogeneidad necesitamos clasificarlo a manera de ver qué está necesitando cada uno de ellos. No es una clasificación para etiquetar ni para excluir, por el contrario, es para hacer un proceso educativo lo más incluyente posible. Se vean cómo permitir conocer la realidad de inicio del estudiante para el año escolar y para cada contenido, cada área, cada énfasis curricular. Procesual, entonces nos dice allí, en este gráfico que les presento, en esta lámina, es un proceso continuo y sistemático de evaluación de los aprendizajes. Es una evaluación permanente para el aprendizaje. Y lo otro es que permite conocer, ¿no?, para tomar decisiones de mejora sobre la marcha. Fíjense, la mejora no es al final, la mejora no está en el remedial, la mejora está en la evaluación procesual, constante, frecuente, que nos va permitiendo emprender acciones de mejora en los estudiantes.
Y esa acción de mejora también es diferenciada. Siempre lo vemos, no el grupo, no es el grupo. Cada niño requiere posiblemente algo distinto, una atención distinta y diferenciada de su proceso educativo. Nosotros los maestros, si queremos una educación de calidad, estamos obligados a darle esa atención diferenciada. Y al final entonces vemos cómo consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de tiempo. En algún momento ya se nos acaba el tiempo, se nos agota el momento y tenemos que ir cerrando procesos para ese momento y ahí calificamos. Y para la realización de un aprendizaje o la consecución de los aprendizajes esperados. ¿Qué esperábamos al principio del momento o del año escolar y que hemos ido teniendo? La diversidad y la heterogeneidad va a estar presente siempre, pero alcancemos el máximo nivel con nuestros estudiantes. El futuro de la patria lo requiere, una educación de calidad es la meta. Fíjense entonces, un tema importante y muy particular es esto de la evaluación de acuerdo al agente evaluador. Y lo vamos a ver quizás en la segunda parte, pero desde ahora se los voy a ir comentando. Tenemos la evaluación interna. Esa evaluación interna es frecuente. Las evaluaciones internas son aquellas realizadas por las personas que participan directamente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Maestra, maestro, evaluando a sus estudiantes. Especialistas que nos acompañan en el proceso educativo haciendo evaluaciones, que no necesariamente son para calificar, sino para determinar necesidades. Un psicopedagogo, un psicólogo hace una evaluación de aspectos socioemocionales, socioafectivos de los estudiantes que pueden estar influyendo sobre los aprendizajes. Esa evaluación es interna, es de la escuela, es del diario quehacer pedagógico. Una institución también puede autoevaluarse en su conjunto, ¿no? Y entonces también a través de una evaluación interna determinar como institución cómo están los procesos académicos, administrativos y organizativos que tienen cada uno de estos estudiantes y cada uno de estas secciones, de estos grupos. Entonces la evaluación interna es la evaluación a la que estamos acostumbrados y que es de común desarrollo en nuestro subsistema de educación básica y en todo el sistema educativo, porque también en las universidades se hacen evaluaciones internas de manera constante. Ahora, la evaluación externa es un tema que quiero tocar con ustedes y que les voy a explicar por qué. Las externas se dan cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evalúan la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y su funcionamiento. La evaluación externa que conocemos es posible que la hayamos visto en aquellos acompañamientos o seguimientos pedagógicos que suelen hacer los supervisores, ¿no? Un supervisor circuital, intercircuital puede hacer acompañamiento en las instituciones para ver, no necesariamente aplicando pruebas, cómo es el desarrollo, el desempeño y cómo se cubren cada una de las expectativas del subsistema de educación básica en esa institución. Es un agente externo, entonces el que este supervisor circuital o intercircuital, como lo veníamos teniendo ahora supervisores circuitales, hace una evaluación externa. Este acto generalmente no ha sido sistemático, organizado a través de instrumentos, pero aprovecho para decirles que, bueno, recientemente nuestro país se reincorporó a una instancia de las Naciones Unidas, de la UNESCO, que en la segunda parte de este contenido les vamos a explicar más a detalle, cómo lo es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa. Entonces, las evaluaciones externas van a volver al país. Y tenemos una instancia muy importante que también es corresponsable de este diplomado en Ciencia y Calidad de la Educación del Subsistema de Educación Básica, como es el Observatorio de la Calidad Educativa Venezolana. Entonces, se crea por instrucciones de nuestra ministra el Observatorio de la Calidad de la Educación Venezolana. Y asociado a esto nos reinsertan en lo que es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, el YESE. Como instancia de la UNESCO, nuestro país asume el reto de que la educación bolivariana sea observada, evaluada por un agente externo como es este laboratorio. Entonces, en la segunda parte de este contenido, de esta clase, vamos a hablar un poquito más de qué es el YESE y cómo se va a evaluar, se va a organizar ese proceso, que son los estudios regionales comparativos y explicativos, pero lo vamos a retomar allí. Veamos, la evaluación externa es cuando un agente externo a la institución, externo al aula de clase, viene y evalúa, no necesariamente con un carácter
de poner etiquetas, de ver resultados, de calificar, sino que además de eso, de generar insumos para la mejora escolar. Siempre la evaluación es un acto consciente para crear condiciones de mejora. Continuamos entonces, les hacía algunos comentarios en la lámina general, pero veamos allí cómo la evaluación interna, entonces tiene autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Les hacía inclusive énfasis a lo que ocurre en las evaluaciones del desempeño en las instituciones. Tradicionalmente se hace heteroevaluación. Viene en estas organizaciones el jefe y te evalúa y te dice, mira qué bien o que no también lo estás haciendo. En la escuela también estamos acostumbrados, muchos de nosotros, como maestros y como maestras, como docentes, a hacer heteroevaluación. El maestro que evalúa al niño y ese resultado es el que se refleja en la calificación del niño. Pero yo los invito a que diversifiquemos eso, porque logra esa educación participativa y protagónica que nuestra Constitución pide y la Ley Orgánica de Educación establece a través de la vía de la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Fíjense que en la autoevaluación los evaluadores evalúan su propio trabajo, un estudiante su rendimiento, un centro o programa de su propio funcionamiento, entre otros. Los roles de evaluador y de evaluado coinciden en las mismas personas. Nuestra producción, nuestra tarea, autoevalúese. Qué reto tan grande. Yo creo que lo que más nos cuesta a los seres humanos es autoevaluarnos. Yo creo que a veces nos subestimamos o a veces nos sobrevaloramos, es común. Pero este entrenamiento para hacer cada día autoevaluaciones más conscientes, reflexivas y críticas de nuestro desempeño, se logra solo con el ejercicio. Entonces, invitemos a nuestros niños a autoevaluarse. Qué bonito es ser consciente de nuestras capacidades, de nuestras fortalezas y también de nuestras debilidades para emprender y poder exigir transformaciones en el proceso educativo. Que un niño diga, maestro, maestra, mira qué bonito, yo aprendí esto, pero debo aprender aquello, ayúdeme. Yo sé que tengo que llegar a la casa y repasar. Me di cuenta que no le presté atención a la clase y yo sé que esto no quedó tan bien como quisiera y voy a retomarlo con mi mamá y con mi papá en casa. Entonces, la autoevaluación crea condiciones para eso, para un acto consciente, crítico y reflexivo de autovaloración de nuestros propios conocimientos. Y la coevaluación también es un acto que generalmente se implementa en la educación universitaria, pero que también sería muy bonito hacerlo en la educación básica, que es niños evaluando a sus compañeros. También es un ejercicio constante que se va perfeccionando para que nuestros niños, con un criterio claro de evaluación, puedan evaluar el trabajo de otros. O sea, generalmente, cuando yo estaba como maestro de aula, yo les ayudaba a ellos diciéndoles que compartieran sus cuadernos de clase y esos cuadernos que valoraran el trabajo del otro. Y entonces, bueno, ahí veían cosas como la ortografía, la redacción, los errores, que mira qué corto te quedó, que te faltó esto, aquello. Al principio no es fácil, pero en la medida que lo vamos haciendo, los niños lo asumen con mayor seriedad, con mayor compromiso y con mayor profundidad. Igualmente las exposiciones, durante las exposiciones siempre invitamos a los niños a sentarse al frente y a valorar la exposición de su compañero. Siempre surgían cosas como la oratoria, la espontaneidad, suéltate un poquito, mira qué bonito te quedó, y eso crea también un ambiente de armonía, de respeto, de autovaloración y de heteroevaluación, de coevaluación entre los propios estudiantes. Y por último, bueno, yo creo que en heteroevaluación no hay mucho que avanzar porque el maestro generalmente estamos heteroevaluando a nuestros estudiantes. Es muy común. O sea, la invitación es a eso, a que la evaluación interna se diversifique y hagamos más protagonistas a nuestros estudiantes de su propio proceso de aprendizaje. Veamos también el tema de la evaluación de acuerdo a la extensión, global y parcial. Nosotros podemos evaluar todo un proceso, ¿no? Entonces abarca todos los aprendizajes esperados, los criterios de evaluación de las diferentes asignaturas y módulos, y se considera el objeto de evaluación de un módulo holístico como una totalidad interactuante. Nosotros, bueno, los que están allí, sentados, maestras y maestros, debemos recordar que ya no es una práctica común la evaluación final, la evaluación del laxo. Cuando nos decía nuestra maestra y nuestro maestro, vamos a la evaluación del laxo. Y a veces en esa evaluación
estaban contenidos que habíamos trabajado durante todo el lapso. Antes, ahora se le llama momento, en aquel momento, quizás se me cae la cédula con esto que les comento, pero sí, nos decían la evaluación del lapso, y allí nos preguntaban tantas cosas en una evaluación global que uno a veces temblaba cuando le hablaban de la evaluación del lapso. Ahora yo creo que es una práctica poco frecuente que el maestro espere para evaluar el lapso, ¿no? Y va haciendo evaluaciones diversas, aunque bueno, también debemos reconocer que a veces usamos las mismas técnicas e instrumentos, pero vamos haciendo una evaluación más sumativa, pero más formativa y sumativa, y vamos llevando un registro parcial de esos contenidos que hemos trabajado y los aprendizajes que los niños y las niñas han alcanzado. Y al final, entonces, los maestros en lo que le llamamos la boleta, el reporte, ¿no? Le damos allí una síntesis de esas cosas que hemos ido evaluando y que hemos ido a través de unos indicadores detectando. O sea, la evaluación parcial se centra en partes del aprendizaje que se espera que logren los estudiantes. Entonces yo digo, bueno, hagamos más evaluaciones parciales que tengan como principio la evaluación formativa y que también tengan como principio la mejora escolar, y que esas evaluaciones parciales permitan ir atendiendo las necesidades de manera constante, de manera recurrente y frecuente para quizás, si es necesario de manera global hacer una evaluación, no podamos determinar que las cosas allá al final, cuando ya se acabó el momento, cuando ya se acabó el año escolar, decir, bueno, esto pudo ser mejor o en esto debía ser atendido. Esto de la evaluación normativa y criterial sí es un poco menos común, pero vamos a hablar un poquito de ellas dos de manera muy precisa en síntesis. En este caso existe un grupo de comparación previamente establecido, donde el referente de comparación es el nivel general de un grupo normativo determinado. O sea, ya tenemos una norma de qué es lo que queremos que los niños aprendan, y en función de esos criterios, esos indicadores, entonces desarrollamos el proceso de evaluación y comparamos lo que resultó con lo que esperábamos. Y ahí, bueno, tenemos ya argumentos o criterios para emprender acciones de mejora o para calificar si es evaluación final. Y la criterial es cuando se establece con anterioridad el criterio de evaluación o el estándar a partir del cual se valora el aprendizaje del estudiante. Le estoy citando textualmente. Se comparan los resultados de un proceso educativo con unos patrones de realización con un conjunto de situaciones deseables y previamente establecidas. Fíjense que ya hay unos criterios más específicos establecidos que surgen del análisis, por ejemplo, del currículum, del análisis de los programas de estudio, del análisis de experiencias de otras escuelas, de otros países, y allí entonces sacamos unos criterios porque a partir del análisis del currículo vemos qué debe haber aprendido el niño para el momento que estamos evaluando. Entonces allí vemos la diferencia entre estas dos. Hablemos ahora de criterios indicadores de evaluación. Yo les decía al principio que para evaluar para el aprendizaje y evaluar el aprendizaje hacen falta tener criterios claros, tanto para el maestro que evalúa como para el niño que es evaluado, porque el criterio es el que establece qué es lo que estamos esperando del niño y qué es lo que estamos esperando de nosotros como maestros, porque les digo, a veces vemos la evaluación solo en el niño y tenemos que ver la evaluación también en nuestro desempeño como educadores. El criterio es un reto, el criterio del indicador es un reto para el niño y es un reto para el maestro. A veces lo vemos solamente como un reto para el estudiante. Entonces, si tenemos un criterio que es desarrollar habilidades para el conocimiento y la comprensión de la multiplicación en los niños y niñas, entonces ese desarrollar habilidades es un reto para el maestro y es un reto para el niño, porque el maestro tiene que crear las condiciones y los mecanismos, las estrategias de enseñanza que logren desarrollar esas habilidades para la multiplicación en los niños, y el niño tiene que ponerse también, poner de su parte para escuchar al maestro, para investigar y para ejercitarse también para desarrollar eso. Entonces veamos el criterio del indicador como un reto para ambos, y el resultado del resultado de la evaluación nos da cómo hemos alcanzado tanto el niño como el maestro eso que el criterio y que el indicador nos estableció como reto. O sea, veámoslo como una dialéctica entre el estudiante y el docente y no es como una tarea del niño. Aquí vemos algunos 3 elementos fundamentales cuando vamos a establecer esos criterios de evaluación y esos indicadores.
Podemos llamarle criterios e indicadores. Los estudios internacionales de que le hablaba al principio los establecen como indicadores. Más adelante, en la segunda parte, vamos a ver un poquito de dónde salen esos indicadores. Son descriptores de nivel de logro que se espera que alcancen los estudiantes. O sea, decimos qué esperamos del estudiante, decimos cómo queremos que el estudiante aprenda. Estos criterios, estos indicadores siempre están adecuados ¿a qué? Al nivel y a la modalidad y a las condiciones que tiene el niño previo. O sea, nosotros no podemos aspirar que el niño multiplique por 3, 4 cifras, que sume, que adicione, si el niño tiene debilidades en la suma, o si al menos no ha comprendido qué es la multiplicación. Entonces, los criterios indicadores siempre son progresivos y se adecúan al conocimiento base del niño, al esperado de acuerdo al currículo, pero también a lo que la evaluación diagnóstico nos generó. Y nos dice allí entonces qué debemos establecer como criterio indicador a ese niño. Si el niño no ha superado indicadores o criterios previos de aprendizaje, difícilmente va a alcanzar eso que de manera unilateral y independiente nosotros podamos establecer. Entonces, pero todas las evaluaciones educativas parten de un criterio y de un indicador. Otro elemento importante que son referentes específicos, se establecen un parámetro para el juicio de valor, ya que se describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar. O sea, cuando tenemos el criterio y el indicador claro y preciso y es establecido previamente, luego agarramos el resultado y podemos interpretar ese resultado contra ese indicador y ese criterio. Si no está el criterio previo, o sea, bueno, ¿cómo emitimos un juicio de valor si el niño alcanzó o no alcanzó, o si nosotros no desarrollamos una estrategia de aprendizaje efectiva si no lo establecimos previamente? Entonces, el indicador o el criterio es previo al desarrollo del acto educativo y previo al desarrollo de la evaluación. Y el otro elemento importante en cuanto a criterios e indicadores es que para formular un criterio y un indicador se utilizan como referente los estándares y los desempeños, los cuales se vinculan a capacidades y competencias. Esto está establecido siempre en el diseño curricular de cualquier país. Que tiene como soporte estudios, bueno, históricos que se ha dado de acuerdo al grupo etario, al nivel y a la modalidad en que está el niño, cuáles son los procesos cognitivos y los conocimientos que esperamos que el niño alcance para esa etapa. Y además de eso, las capacidades que debe desarrollar el niño en un nivel o en una modalidad determinada para poder alcanzar el nivel siguiente. Veamos entonces cómo se estructura un criterio, un indicador. Esto es importantísimo porque a veces la redacción que le damos al criterio, al indicador, no es la más adecuada. Y cuando vamos a emitir un juicio de valor, que vamos a confrontar el resultado contra ese indicador, vemos que no estaba bien establecido. Decimos, bueno, pero no está claro lo que usted aspiraba a medir o lo que aspiraba a valorar cuando se planteó esta evaluación. Y entonces el resultado siempre va a estar sesgado y va a estar influenciado por un mal planteamiento del criterio del indicador de evaluación. Veamos entonces cómo se estructura y dos ejemplos muy sencillos que en esta lámina número 20 vamos a ver de manera muy clara. Veamos, entonces la estructura de un criterio del indicador, ¿cuál es? Primero debemos tener claro un verbo. ¿Qué es este verbo? Bueno, indica la habilidad o acción que se espera que el estudiante sea capaz de realizar o ejecutar en una actividad pedagógica. Entonces, comprender, conocer, fíjense, si decimos conocer es meramente descriptivo, es meramente memorístico, donde el niño, bueno, conoció y ya. Pero ahora comprender, cuando decimos que el niño comprende, entonces es un estadio de reflexivo mayor, donde el niño además de conocer sobre ese tema tenga la capacidad de comprender, si es un proceso, cada una de las fases que integre ese proceso. Y después decimos analizar. Si decimos analizar, entonces ya estamos pidiéndole al estudiante que sea capaz, además de conocer y de comprender, de emitir juicios y hacer análisis efectivos en torno a un contenido, un procedimiento o una materia. Entonces, si lo vemos así, pudiésemos ver cómo a lo largo del nivel de educación primaria, por ejemplo, vemos que el niño conoce en un grado. A lo mejor en ese grado ya no se espera que el niño comprenda, sino en el grado siguiente que le toca comprender ese contenido. Y después a lo mejor análisis, ¿verdad? Y esa fase de analizar le queda para un grado superior.
Puede que en el mismo grado nos pidan los mismos en momentos distintos. Primero me pongo como criterio para ese contenido que el niño conozca. Si logro que el niño conozca, entonces a lo mejor en otro momento me propongo que el niño comprenda y luego que analice. ¿Ves? Entonces, al momento de hacer la evaluación tenemos que tener claro cuál era el alcance de ese contenido al momento que lo desarrollamos. ¿Qué aspiramos? Que el niño conociera. Bueno, entonces si vamos a evaluar, el criterio debe estar centrado en determinar si el niño conoció y no, a lo mejor cuando nos planteamos el indicador de evaluación, le pedimos al niño que comprenda o que analice algo que no le enseñamos a comprender o que no le enseñamos a analizar. O sea, esto es tan necesario al momento de la planificación educativa y al momento de la planificación de la evaluación educativa, ¿no? Porque están íntimamente relacionados un proceso con el otro. Luego que tenemos claro ese verbo, si es conocer, por ejemplo, son muchos los verbos que podemos utilizar, pero veámoslos en estos tres sencillos: conocer, comprender y analizar. Nos planteamos el contenido. Se refiere a la palabra que indica sobre qué, con qué o cómo el estudiante se va a desempeñar. Es allí donde está el enunciado del contenido que vamos a trabajar y el alcance del contenido que vamos a trabajar. Entonces, clasificación de las palabras de acuerdo a su acentuación. Entonces, bueno, ya sabemos que allí el niño va a determinar si es una palabra aguda, grave, esdrújula. Entonces vemos que el niño comprenda cómo se clasifican las palabras de acuerdo a su acentuación. Entonces vemos allí cómo va a estar enunciado eso como un contenido. Y luego el contexto, es la expresión que indica la situación o naturaleza en la que se desarrolla el aprendizaje. Entonces decimos, bueno, que el niño, otro ejemplo, que sea capaz de identificar el sujeto, el verbo y el predicado en oraciones de la vida cotidiana. Entonces le decimos al niño que cree oraciones o los ayudamos como maestros a crear esas oraciones y luego que en esas oraciones identifique el sujeto, el verbo, el predicado de la acción, ¿no? Se le decimos, bueno, construye oraciones de cosas que haces a diario en tu casa. Bueno, voy a la bodega a comprar o a la panadería, voy a la panadería a comprar el pan. Entonces el niño enuncia esas oraciones y luego le pedimos que identifiquen esas oraciones el sujeto, el verbo y el predicado. Vemos allí con un poco, algunos ejemplificándoles un poco cómo se construyen los criterios e indicadores. En estudios estandarizados internacionales también estos criterios e indicadores se establecen de esta manera. ¿Para qué? Para tener claro qué es lo que se va a evaluar y poder luego relacionar ese resultado con unos criterios ya previamente establecidos. Vemos allí quizás algunos ejemplos, son muchísimos los ejemplos que pudiéramos utilizar, pero siempre recuerden, fíjense, por ejemplo en esta lámina les coloqué otro ejemplo. Identifica las palabras agudas, graves y esdrújulas en diversas oraciones, como se los comentaba, y el otro pudiera ser resolver problemas matemáticos aplicando operaciones de suma, resta y resta en situaciones de la vida cotidiana. ¿Cuál es el contexto de la vida cotidiana? ¿Qué es lo que queremos que aprenda a sumar y a restar? ¿Y qué es lo que queremos que haga con esa suma y resta? Resolver problemas. Fíjense que en un nivel superior, una cosa es aprender a restar y a sumar y a restar, y otra cosa es aprender a resolver problemas aplicando operaciones de suma y resta. Entonces veamos allí cómo sería la estructura de un criterio de un indicador de lo que vamos a utilizar en una evaluación. El uso de los criterios e indicadores de evaluación, aquí vemos 5 elementos importantes clave para su comprensión. Vemos en esta lámina número 21, para evitar la subjetividad y las malas interpretaciones de la evidencia. Si usted no tiene un criterio y un indicador, usted, además de que de por sí muchas veces somos subjetivos al momento de evaluar, vamos a malinterpretar el resultado porque va a estar inclusive restringido a el momento en el cual hacemos la evaluación porque no había un parámetro establecido. Entonces, ¿en qué ayuda el criterio del indicador? Evita la subjetividad o minimiza la subjetividad del evaluador y las malas interpretaciones de la evidencia que obtiene ese proceso evaluativo. Otro elemento importante y que vemos aquí en esta lámina es para analizar e interpretar las evidencias del aprendizaje. Usted tiene el resultado, lo analiza y lo interpreta, qué esperaba y qué obtuvo. Si no tiene el que esperaba, ¿cómo usted puede emitir juicio de valor con lo que obtuvo? Entonces, antes de evaluar, tenga claro qué va a evaluar, por qué lo va a evaluar, cómo lo va a evaluar. Luego, dice aquí también en esta gráfica que nos precisa unos elementos importantes para identificar las necesidades de aprendizaje. O sea,
Si no tenemos criterios indicadores, no podemos determinar las necesidades de aprendizaje, porque tenemos un resultado que no nos dice nada, porque nosotros no sabíamos ni qué íbamos a evaluar en ese momento. Entonces, identificar las necesidades de aprendizaje parte de un elemento esperado, de un indicador, una competencia, un criterio de lo que esperábamos del niño, lo que obtenemos, y entonces al contrastar y analizar lo que esperábamos y lo que tenemos, vamos a obtener un resultado que nos va a dar acciones de qué debemos mejorar, determinando las necesidades de aprendizaje. Otro elemento es para determinar el nivel de logro del estudiante. Siempre vamos a ver unos logros determinados en ese resultado y luego de esos logros vamos a ver qué logró cada niño. Entonces, bueno, este niño, y es donde los maestros al final del momento decimos cuáles fueron las competencias, cuáles fueron los indicadores, qué evaluamos, qué desarrollamos durante el año, y ahí vamos calificando. Entonces, iniciado, proceso, consolidado, o luego después al final eso se convierte en un literal, ¿ves? Pero vemos allí qué se trabajó durante el año, ya de una manera más general, y en qué elementos el niño se consolidó, en qué elementos quedó en proceso y en cuáles quedó iniciado. Bueno, el reto es que la mayoría alcance ese consolidado en los contenidos que trabajamos, y esto es con una evaluación consciente y con un análisis que nos permita planificar acciones de mejora para que todos los niños alcancen un nivel de logro de aprendizaje superior. Y el otro es para conocer dónde retroalimentar. No todos los niños necesitan lo mismo. Este niño aquí al momento de multiplicar por 3 cifras, pone cada cifra debajo de la otra sin dejar el espacio. Bueno, entonces este niño necesita esto. Este niño no coincide en sus resultados, porque no sabe, todavía no logra multiplicar por una cifra y por eso su resultado es errado. O sea, cada niño cada resultado nos da una lectura distinta. Luego podemos agrupar, ¿verdad?, para ver qué niños necesitan cada cosa. Pero al final tenemos que dar una atención integral que le dé respuesta a las necesidades de todos los niños que nos arrojó el proceso de evaluación. Eso es solo posible si hay criterios e indicadores bien planteados, bien concebidos y bien adecuados a las necesidades y a las realidades de cada institución educativa, de cada grupo de niños. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo evaluar? O sea, les decía desde el principio que existen estrategias, técnicas e instrumentos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los instrumentos. Ya hemos hablado de otros aspectos, pero donde se concreta la evaluación es a través de un instrumento. Y más adelante vamos a ver allí algunas técnicas y algunas estrategias. Pero veamos los instrumentos. Son herramientas que nos permiten determinar el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Tienen un propósito previamente establecido. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ese instrumento? Medir qué, valorar qué. Y a partir de evidencia se toman decisiones para retroalimentar, hacer ajustes en las estrategias, recursos materiales, entre otros, y recogen información respecto al desempeño del estudiante. Para eso se crea un instrumento de evaluación, no es para otra cosa. Entonces, no tiene sentido crear un instrumento que luego no nos va a permitir generar juicios de valor y tomar acciones de mejora, si no es estéril. O sea, es así como que, bueno, yo hice este instrumento, saco A y me olvidé de eso, saco D y no me importa qué pasa con eso, no, sí me importa. Y como me importa, veo dónde están las carencias de ese niño y hago una planificación para eso. Muchas instituciones en esta pospandemia les tocó desarrollar acciones individuales y particulares para cada grupo de niños, adecuarse a las necesidades de cada grupo de niños. Cada escuela generó un plan distinto, no distinto por el currículo, sino distinto por las necesidades de cada grupo. Inclusive el plan Cada Familia Una Escuela dio unos importantes resultados, pero que también fue diferenciado. Y la diferenciación permitió la particularidad en la atención a cada institución educativa. El gobierno bolivariano, comprometido con eso, desarrolló una etapa de priorización curricular y, además de eso, los 10 vértices y los 7 énfasis curriculares como una respuesta para esa priorización curricular que permitiera a los niños nivelar y avanzar, concretar una educación de calidad con el poco tiempo que nos quedaba a partir del llamado a la reincorporación y en este año escolar que ya hemos desarrollado de manera presencial, aún con algunas limitaciones propios de la situación pospandémica.
A continuación veremos en las siguientes diapositivas las técnicas e instrumentos de evaluación de uso más común en evaluación educativa. Presentaremos algunas técnicas e instrumentos y una descripción breve de qué tratan cada uno. Seguramente ustedes, maestras y maestros, conocen la mayoría de estos instrumentos. Sin embargo, es importante que hagamos una precisión para que retomemos la diversidad de técnicas e instrumentos que utilizan y podamos diversificar en el uso de nuestras estrategias. Vemos como una de las más comunes la observación. Para la técnica de la observación tenemos los siguientes instrumentos. Guía de observación. Es muy común para ustedes, maestras y maestros, sobre todo en la educación primaria, la educación inicial, la utilización de la guía de observación. Esta guía de observación está constituida por una lista de indicadores que pueden redactarse con afirmaciones o preguntas. O sea, previamente diseñamos qué vamos a observar. O sea, una lista de observación, como bien lo dice, tenemos que tener allí ya establecidos los criterios y los indicadores de lo que se va a observar. No es un registro abierto, es una serie de preguntas previas a la evaluación, a la utilización de este instrumento, en lo cual redactamos qué vamos a observar en la conducta del niño, qué vamos a determinar en el aprendizaje del niño de ese contenido que vamos a evaluar. Esta es una de los instrumentos más comunes, más utilizados, como les he dicho, en educación inicial y primaria. Lo que no quiere decir que en la educación media también la podamos utilizar para poder recrear allí conductas observables, habilidades, destrezas que querramos observar si los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos alcanzaron en el manejo de determinado contenido. Otro de las técnicas de observación es el registro anecdótico. Es muy común en la educación inicial que las maestras y maestros utilicen el registro anecdótico. Primero porque, bueno, son niños de temprana edad, en lo cual podemos entonces describir allí la anécdota de su comportamiento en el aula, en los diversos ambientes de aprendizaje y poder recoger todas las dimensiones de su desarrollo integral, que en esa edad es fundamental para comprender la evolución, el desarrollo que tienen los niños desde la educación maternal hasta la educación preescolar, ¿no? Ya la que vemos allí, inclusive en primer grado todavía hemos conocido maestros que siguen utilizando en esa etapa de transición los registros anecdóticos. Es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideren importantes para el alumno o el grupo. La maestra identifica avances, desarrollo, habilidades que va adquiriendo el niño y podemos ver a lo largo del año escolar cómo ese niño va evolucionando en la aprehensión, en el desarrollo de habilidades y destrezas y en el desarrollo de contenido. En el diario de clase, bueno, vemos allí un registro individual donde también no necesariamente con la especificidad y la individualidad del registro anecdótico, pero la maestra, el maestro, el profesor va llevando en el diario de clase una suerte de registro de cuál ha sido la experiencia que ha alcanzado con sus niños en determinados momentos y al enfrentarse a determinados contenidos. Allí pueden verse estas actividades y los elementos que el maestro o la maestra considera necesario destacar de la experiencia educativa que desarrolló en determinado momento. Otro instrumento bien común es la lista de cotejo, ¿no? Es un instrumento que relaciona acciones sobre tareas específicas, organizadas de manera sistemática para valorar la presencia o ausencia de esta y asegura su cumplimiento durante el proceso de aprendizaje. La lista de cotejo por lo general es dicotómica, ¿sí o no? O sea, el niño muestra aprehensión del lápiz al escribir, del creyón, ¿sí o no? El niño suma con facilidad, ¿sí o no? O sea, una lista de cotejo, ustedes, maestras y maestros, conocen, y el uso común de esto es un instrumento muy sencillo, pero que nos permite, teniendo claros los indicadores o los criterios establecidos, podemos determinar entonces si el niño alcanzó o no alcanzó esa habilidad, ese conocimiento, esa destreza. Y por último, una escala de actitudes ya con un uso más asociado a la dimensión axiológica, también permiten los aspectos socioemocionales, socioafectivos, ver el alcance, cómo se muestra el niño en cuanto a su actitud ante diferentes situaciones, contenidos o experiencias que vive en el aula. Mide la predisposición, la disposición,
de un modo determinado ante personas, objetos o situaciones concretas. O sea, se enfrenta el niño a diversas situaciones, y allí entonces vemos con esta escala de actitudes cómo se comporta. Otra de las técnicas está relacionada con el desempeño de los estudiantes y vemos allí, por ejemplo, el uso de guías de laboratorio. En educación media es muy común, en lo cual vemos cómo el niño responde y sistematiza las diferentes situaciones en las que se enfrenta en la experimentación, en los ejercicios, en las actividades prácticas. El cuaderno de los estudiantes es fundamental también como un instrumento de evaluación. El maestro o la maestra no revisa, cuando revisábamos un cuaderno de clase no solamente es para ver si el niño hizo o no hizo la tarea, sino para ver elementos integrales del desarrollo del niño a lo largo de su proceso educativo relacionados con la aprehensión de diversas habilidades, el desarrollo de diversos contenidos, el conocimiento y el alcance que tiene, por supuesto a través de la realización, de la sistematización de la clase del niño en su cuaderno, para valorar elementos de ortografía, de redacción, de gramática, de legibilidad o ilegibilidad, de realización o no, de cumplimiento o no con determinadas tareas, y si cumplió o no con las tareas, ver también el alcance en la aprehensión del contenido, del procedimiento, de cada uno de los contenidos. Bueno, dependiendo del énfasis curricular que estemos evaluando, podemos valorar determinados aspectos en el cuaderno del niño. Otro elemento muy común en la actualidad es la producción gráfica de audiovisuales. Es importantísimo la proyección que tuvo el uso de la producción audiovisual como estrategia, como instrumento de evaluación, bueno, como técnica y estrategia de evaluación y como instrumento en sí mismo en la era de la pandemia. En Cada Familia Una Escuela veíamos cómo el uso de diversas redes sociales por parte de los maestros y las maestras, y en las cuales utilizaban la producción audiovisual como un instrumento de evaluación. Bueno, nosotros pudimos ver cómo los niños grababan sus exposiciones, cómo los niños producían videos de cuentos, de fábulas, de mitos, de leyendas, y exponían temas determinados, y el maestro o la maestra podía valorarlo a través de esa producción audiovisual que le llegaba vía redes sociales. Las producciones gráficas, es muy común la realización de obras de arte en nuestros niños, de producción de dibujos gráficos, de la recreación de paisajes para el desarrollo de habilidades hacia las artes, ¿no? Entonces también las producciones gráficas audiovisuales es un instrumento muy común a usarse en la técnica para valorar el desempeño de los estudiantes. El análisis del desempeño a través de portafolio, las rúbricas y las escalas de estimación. Vemos cómo el portafolio se hizo de un uso muy común y de una riqueza incalculable en la época de pospandemia. En esa fase de Cada Familia Una Escuela, donde hubo los grupos multidisciplinarios que recibían a los padres y representantes en las escuelas, ellos llevaban con un portafolio. Además del cuaderno, iban en ese portafolio colocando las producciones gráficas, las producciones escritas, la realización de trabajos, de ensayos, de copias, de dictado, en fin. En ese portafolio iba como instrumento, fue un instrumento fundamental durante la pandemia y que ahora llegó para quedarse como parte de la riqueza con que el maestro y la maestra se maneja en el aula de clase, ¿no? Es muy común en la educación inicial ver que cuando vamos como padres y madres vamos al fin de año escolar y recibimos el portafolio de nuestros niños. Es muy común, era muy común solo en educación inicial y ahora se ha extendido a la educación primaria, inclusive a la educación media. Ahora en la pospandemia se sigue usando el portafolio. Y la escala de estimación, bueno, allí sí ya se establecen, a diferencia de la lista de cotejo, que es dicotómica, en la escala de estimación se establecen diversos niveles de aprehensión, de alcance, en un determinado contenido, un determinado énfasis curricular para una determinada asignatura. Entonces allí vemos si el niño alcanzó, está consolidado en proceso o iniciado, o bueno, diversas escalas. Cada maestro crea una escala de estimación adecuada al proceso que va a evaluar. Lo importante es que se establece esa escala con criterios e indicadores claros, y es una potente técnica, un potente instrumento para la valoración y la diversificación de la evaluación en el aula. Y bueno, por último, no por menos importante, pero sí tratando de que sea de un uso menos común, conseguimos
los de tipo interrogatorio, como por ejemplo el uso de debates y ensayos como instrumento de evaluación para ver la producción escrita, las habilidades investigativas de nuestros niños y niñas, la coherencia, la concordancia, la redacción, la ortografía, en fin, son muchos los elementos que se pueden evaluar a través de un debate y un ensayo producido o desarrollado en el aula construido en el hogar, ¿no? Y a través de allí estos instrumentos son útiles para valorar la comprensión, apropiación, interpretación, explicación y formulación de argumentos en los niños. Es más común en los grados avanzados de la educación primaria y en la educación media mucho más la elaboración de este tipo de instrumentos. Y por último, como les digo, no menos importante, nos conseguimos con las pruebas escritas y orales. Hubo un momento en nuestra historia que eran de un uso muy común, pero que ahora han ido diversificándose, pero que son necesarios para la valoración sobre todo de algunos contenidos y de algunos énfasis curriculares en los que son más comunes el uso de este tipo de instrumentos. Bueno, ya vamos concluyendo en esta primera parte de este contenido tan importante como es la evaluación en el aula y quisiéramos cerrar entonces hablando de la mejora escolar. Hemos visto cómo he hecho énfasis a lo largo del desarrollo de este contenido de la mejora escolar. Una evaluación que no es utilizada para desarrollar acciones de mejora escolar es una evaluación estéril. Una evaluación que es meramente sumativa y que no tributa que el niño aprenda, supere sus debilidades, determinemos las potencialidades, cuáles son los contenidos en los que se le hace más fácil o más difícil al niño su aprehensión, es estéril. Entonces, hagamos evaluación inicial, diagnóstica, evaluación formativa y por último evaluación sumativa y que a lo largo del proceso de evaluación la mejora escolar esté presente. Es importantísimo que a tiempo emprendamos acciones de transformación y de consolidación de contenidos en el abordaje de cada uno de los énfasis curriculares que nuestro subsistema de educación básica ha emprendido a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Ya como conclusión de esta primera parte, entonces estuvimos trabajando con ustedes acerca de los fundamentos teóricos y metodológicos de la evaluación de los aprendizajes de manera muy general. Pudimos conocer las principales técnicas e instrumentos que se usan en la evaluación del aula y hicimos énfasis a lo largo de todo el contenido de la importancia de la mejora escolar para lograr una calidad de la educación. Entonces, maestras y maestros, yo los invito a que cada día en nuestra planificación diaria de clase incorporemos nuevos instrumentos, nuevas técnicas, nuevas estrategias de evaluación que nos obligan a implementar nuevos instrumentos que además de los aprendizajes, porque los aprendizajes no son solo de contenido, también hay los elementos socioafectivos y socioemocionales que son necesarios que lo vayamos evaluando a lo largo de toda la acción pedagógica del aula y a lo largo de todos los momentos y a lo largo de todo el año escolar. Entonces, los invito a que estén pendientes de la segunda parte de este contenido, donde ya estaremos abordando el tema de la evaluación de logros de aprendizaje desde la evaluación externa y los retos que asume Venezuela ante el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa para que en el año 2025 Venezuela pueda estar preparada y participar de manera efectiva en el estudio regional comparativo y explicativo que se desarrollará en la región latinoamericana y caribeña, en la cual participan 19 países de la región y Venezuela en el 2025 dirá presente. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la segunda parte.